voice in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. 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 El 25 de abril del año 215 nació un hombre persa llamado Manes, Maniqueus en latín y Mani para los colegas. Este hombre, apoyándose de su propia visión del mundo, fundó la extinta religión del maniqueísmo. Manes fundamentaba que el ser humano vivía en un constante dualismo espiritual, el del bien y el del mal. El mal se encontraba en el cuerpo, en la materia del ser humano, mientras que el bien residía en el espíritu, en el alma. Para los maniqueístas el mal era indestructible, y su objetivo era llegar al reino de la luz tras su muerte y huir del mal. Esa era su victoria, la sublimación de la antimateria. Muchos años más tarde, tras la extinción de la fe de Mani, allá por el siglo XVII, el maniqueísmo se ha utilizado en literatura y en otras muchas disciplinas para referirse al dualismo entre el bien y el mal. Incluso se dice que una falacia del muñeco de paja o maniqueo es una en la que se deforma la tesis del contrincante para debilitar su posición y poder atacarla aventajadamente. El maniqueísmo ha perdurado hasta el día de hoy, tanto en literatura, como en cine, como en pintura, como en escultura, como en cualquier arte. El eterno dualismo, la perpetua lucha entre el bien y el mal. Pero hubo algo que cogió al maniqueísmo por sorpresa y lo degolló sin piedad. Juego de Tronos es una serie que rechaza el maniqueísmo de forma extrema. De hecho, podríamos decir que se jacta de ello. Si bien hay personajes que pueden parecer malos y otros que pueden parecer buenos, no hay ninguno completamente íntegro. Ni siquiera Ned Stark se salva. Juego de Tronos quiere ser un hipster gafapasta que te grita que es diferente y se lo pone en la bio de Instagram. Pero pasó que finalmente se le cayó la careta con la masacre de Hardhome. El episodio número 8 de la quinta temporada de Juego de Tronos por fin definió lo que es el maniqueísmo. Por mucha intriga política que haya en una serie, por muchos personajes grises, al final, esta es una pugna entre el bien y el mal, entre los muertos y los vivos. David Benioff y Daniel Weiss le dieron el guión al debutante director, al menos en la serie, Miguel Sapochnik, y este hombre hizo lo que mejor se le da: crear una obra maestra. En este episodio hablaremos de simbolismo, tratamiento de guión y, lo más importante, maniqueísmo. Bienvenidos a la masacre de Hardhome. La secuencia que analizaremos a continuación dura 29 minutos, nada más ni nada menos, ocupando la mitad del episodio. Los escritores, como siempre, fueron David Benioff y Daniel Weiss, la banda sonora de Ramin Djawadi, el montaje del gran Tim Porter y dirigido por el magistral Miguel Sapochnik. Os hago un friendly reminder de quién es Miguel Sapochnik porque igual no os acordáis. Sapochnik es un director ruso especializado en dirigir escenas de una vital importancia escenográfica. En Juego de Tronos ha dirigido 4 episodios, de los cuales 3 son los mejores hasta la fecha del show: Hardhome, Batalla de los Bastardos y Vientos de Invierno. De los 3 me quedo con Vientos de Invierno por la secuencia de Light of the Seven, sin lugar a dudas. Este episodio fue uno de los más complicados. De hecho, yo diría que el más complicado de rodar hasta ese momento. Me gustaría hablar de muchas cosas de este episodio, pero hoy nos centraremos en analizar por qué Hardhome es un punto de partida tremendo para la historia y por qué es una obra bíblica. David y Dan consideraban que esta parte de la historia era importantísima, además de que ya se salían completamente de la saga de libros y no tenían el apoyo de todo el mundo. Dan describe a Sapochnik como un tipo que mejoró sobremanera el episodio. ¿Por qué? Porque entendió a la perfección lo que es el dualismo maniqueísta. Si introducimos el código numérico del episodio de Hardhome en el Apocalipsis de San Juan, nos encontramos con el capítulo 5, pasaje 8, que dicta así: y cuando cogió el libro, los ancianos cayeron delante del Cordero, llevando cada uno una cítara y unas ampollas de oro repletas de aromas, que son las oraciones de los santos.
Este pasaje narra lo que ocurrió antes de la apertura de los sellos del Apocalipsis, refiriéndose a Jesús, que en estos pasajes lo denominan como el Cordero, que yo interpreto como Jon Snow en Juego de Tronos. Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, al menos el último que consta. En este libro San Juan explica qué ocurrirá cuando suframos el Apocalipsis, refiriéndose a la segunda venida y al juicio final. Esta obra se basa en que Jesucristo, tras vencer a Satanás y encerrarlo durante 1000 años, este último consigue escapar de su aprisionamiento y lleva a cabo el juicio final. Finalmente, tras la destrucción y aniquilación de casi toda la tierra, Jesucristo le vence y trae consigo una etapa de paz y prosperidad perpetua, al menos desde mi posición posmileniarista. Como en Juego de Tronos, un héroe llamado Azor Ahai venció a los caminantes y al Rey de la Noche. Estos desaparecieron 1000 años hasta que volvieron y trataron de aniquilar a toda la humanidad, hasta que otro héroe, Azor Ahai renacido, les frenó y venció, para instaurar una etapa de paz y prosperidad. Qué coincidencia, ¿verdad? Antes del juicio final se revelan varios sellos, varias revelaciones, que precederán al Apocalipsis. El primer sello revela la crisis de los falsos mesías, los llamados falsos cristos, que tratarán de usurpar la identidad del verdadero Salvador. Valga la interpretación, para mí Jesucristo es Azor Ahai en Juego de Tronos, un héroe que derrotó a los malvados caminantes blancos, elegido por una entidad divina para salvar a la humanidad. Nos hallamos entonces ante los reyes que sucedieron a Azor Ahai, falsos mesías. El segundo sello fue la guerra, exacto, la guerra de los 5 reyes. El tercer sello fue el hambre, el cuarto las enfermedades y los 3 restantes terribles calamidades terrenales, culminando en el afamado juicio final. Y entonces está Hardhome. Antes de que aparezca Jon, Sam mantiene una conversación con el pequeño Ollie acerca de los salvajes y las metas de Jon. Y Ollie no solo profetiza lo que ocurrirá en unos instantes. They killed everyone in my village. We've been fighting them for years. This wasn't a fight. We were farmers. And they slaughtered us. Sam dice 2 cosas muy importantes. Lo primero, hablar sobre el perdón. Wildlings are people. Just like us, there are good ones and bad ones. Sam dice que los salvajes son personas, y que aunque haya malos y buenos, son personas al fin y al cabo y merecen ser perdonadas para enfrentarse a los caminantes blancos. Y luego dice lo siguiente: Jon siempre vuelve, también profetizando la resurrección de Jon en la siguiente temporada y además haciendo referencia a la segunda venida. Jesucristo siempre vuelve. Esta escena es perfecta porque no solo abre la secuencia de manera brillante, dejando entrever que la cosa va a estar jodida, no solo por los caminantes, sino porque las negociaciones se puedan complicar. Try not to worry, Ollie. I've been worrying about Jon for years. He always comes back. Llegamos a Hardhome y la tensión se puede cortar con cuchillo. Para empezar, ocurren 2 cosas que me gustan mucho. El recurso del plano espejo. Se nota que este es un episodio de Miguel Sapochnik por muchos factores, pero este es su recurso favorito. Comenzar secuencias con planos profetizadores o planos significativos es algo que Sapochnik adora explotar. Ya lo vimos en la Batalla de los Bastardos, en Vientos de Invierno, y también lo vemos al comienzo de Hardhome. Planos que no están ahí por estar, planos que hablan por sí mismos. Dentro de media hora este plano estará lleno de muertos vivientes. Lo segundo que adoro es que el tema que usa Ramin Djawadi para darnos la bienvenida a Hardhome es el antiguo tema de los salvajes. Ahora son débiles y a pesar de que se encuentren juntos ya no son ni la mitad de lo que eran con Mance Rayder. Se utiliza el tema de la segunda temporada cuando Jon visitaba por primera vez el campamento de los salvajes. Time to meet the king beyond the wall. Esto ya genera tensión porque nadie se espera la reacción de los salvajes, tal y como nos encogíamos cuando veíamos sus campamentos en la segunda temporada. Jon siente lo mismo, le invade la incertidumbre y la duda, y eso lo muestra el tema de la guardia en modo menor.
No triste, ni trágico, sino inseguro, sin culminar. Durante el camino adentrándose en el campamento se forma una atmósfera en tensión de unas proporciones inmensas que no cesa mientras que a saca de matraca provoca a Tormund. Sapochnik opta por reventar esta tensión con Tormund y ese es un recurso inteligentísimo porque corta la tensión con acción. Este episodio no va a ser una tontería, va en serio. Tormund no se corta ni un pelo porque el problema es muy real, por eso la tensión la corta la acción. El tratamiento de Jon es igual al de un mesías. Durante toda la maldita discusión Jon se postula como un líder sin querer, porque quiere unificar dos enemigos irreconciliables para combatir el apocalipsis. Toda la conversación va de eso, de escuchar a Azor Ahai reencarnado. Incluso cuando Tormund dice aquello de que el asesinato de Mance Rayder fue algo a lo que se refiere y predica la Biblia, y que sobre todo reside en la filosofía cristiana, la misericordia. His arrow was mercy. Y quedaos con esta frase porque luego va a ser importante. As soon as you get on his ships, they're gonna slit your throats and dump your bodies to the bottom of the Shivering Sea. That's our enemy. That has always been our enemy. Este siempre ha sido nuestro enemigo. Siempre. Lo puntualiza, lo reitera. Quiere dejar claro que el enemigo de los salvajes es el cuervo. También remarcar que suena el tema de los cenitas, que llevaba sin sonar desde esta escena, porque se produce una separación ideológica entre los salvajes, tal y como simbolizaba aquella escena representada en Tormund. Curiosamente, la escena termina con la famosa frase que dice Tormund en la escena que acabamos de recordar, pero esta vez dicha por Karsi. Thens. I fucking hate Thens. I fucking hate Thens. Parece incluso que Tormund recuerda esa frase. También quiero que os quedéis con este detalle de la salvaje Karsi, porque luego será importante. I'm right behind you, I promise. Go on. Bien, a partir de ahora vamos a tener que repasar antigua materia. Si recordáis, en el análisis de la Batalla de los Bastardos afirmaba que Miguel Sapochnik se inspiraba en el cine de Eisenstein, en la forma de plantear el lenguaje visual de alguna que otra escena. Pues bien, en Hard Home es más de lo mismo. Y aquí donde tenemos que diferenciar ambas secuencias. La secuencia de la Batalla de los Bastardos es claramente una batalla, una pugna igualada entre dos potencias bélicas. Es verdad que Jon estaba en inferioridad y todo lo que vosotros queráis, pero al final es una batalla. Durante el principio de la batalla, Sapochnik optaba por un planteamiento neutral de la misma según, claro, planos estratégicos. Esto lo veíamos al principio con los planos de ambos ejércitos y durante buena parte de la batalla. Pero es cuando se lía parda y las cosas van mal para el bando de Jon que Sapochnik se sumerge en planos a ras de suelo y nos aporta la perspectiva de Jon de ahí en adelante, y nos regala este plano cuando la batalla está perdida. Sapochnik, al igual que Eisenstein en su película Alexander Nevsky, nos quiere decir que aunque nosotros queramos, no podemos ayudar a Jon a ganar la batalla, y aleja el plano porque no hay esperanza para él. Quiere alejar al espectador de su perspectiva para alienarlo y dejarle ver más allá de la perspectiva del héroe protagonista. Quiere dejarle ver el drama humano, quiere dejarle ver que todos esos hombres probablemente mueran, y crea un sentimiento de impotencia enorme. Y este lenguaje le encantaba a Eisenstein, pero no lo explotó en Alexander Nevsky, sino que en Octubre y muchísimo más en Acorazado Potemkin. Para el gran público, la película Octubre no se encuentra ni por asomo entre los mejores filmes del director soviético, ya que es principalmente un metraje propagandístico y su profundidad es carente de virtud. Pero pasamos algo por alto, que es lo que será mi argumento de fuerza para defender esta película.
Un pasaje de la famosa novela Un día en la vida de Iván Denisovich, escrita por Alexander Solzhenitsyn, cuenta la conversación de dos esclavos rusos en campos de concentración stalinistas, discutiendo acerca del cine del propio Eisenstein. Mientras uno defiende su estilo e influencias como director sobre su mensaje ideológico, el otro argumenta que como genio creativo debe estar acorde a la búsqueda de la verdad, y que por lo tanto Eisenstein, al estar al servicio de Stalin, no lo era. El argumento de ese segundo esclavo es el que usan muchos desgraciados a día de hoy para criticar y descalificar el cine de Eisenstein, y me parece simplemente ridículo. Sergei Eisenstein logró con Octubre retratar solo con la imagen ideas. Él mismo decía que Octubre es un metraje que debe pensarse y no sentirse, un adelantado a su tiempo porque ya en 1928, año de su estreno, Eisenstein hablaba de lo que era la narrativa audiovisual como quien habla hoy de sus interacciones de Instagram. He ahí por qué era un visionario, y por qué hablo yo hoy de Octubre en este análisis, porque Miguel Sapochnik comprende qué es la narrativa audiovisual, lo que es emocionar y lo que es contar. He aquí el punto clave del inicio de la masacre de Harham. Según David y Dan, el guión de Harham abarcaba mucho más, y ellos se sentían atascados con cómo desarrollar el inicio de la masacre, la revelación del ejército de los muertos, y entonces Sapochnik cortó por lo sano las dudas. Tenemos una muralla de madera que vamos a usar durante toda esta escena. Utilicemos la nieve, utilicemos una avalancha para predecir su llegada, y entonces cerremos el portón. No solo el murmullo de los perros y el sonido de la avalancha generan una tremenda tensión, sino que también ese efecto de cronómetro, que si os paráis a escucharlo se nota muy claramente, está prediciendo la llegada de los muertos, también generando esa sensación de prisa. Además, a partir de aquí se usará este cronómetro para predecir un ataque de los caminantes, como en el ataque a la cueva del Cuervo de Tres Ojos, o este mismo final de temporada con el ataque al muro. El usar el portón en esta escena crea una buenísima progresión, al menos en la acción de la secuencia, porque de haber pasado de una tranquilidad máxima a ladridos de perros y segundos después un ejército de muertos atacando, el espectador estaría flipando. Típico meme de "That's escalated too quickly". Sapochnik entiende que una escena no se construye por los loles, sino que se debe crear con perseverancia y sentido, creando en el espectador algo concreto. En este caso, Sapochnik quiere preparar al espectador para lo que va a suceder. Quiere generar mucha expectación porque es la primera vez que vamos a ver a este maldito ejército en acción en la historia de la serie. Además de que tenéis que quedaros con esto. Este cenita es importante. Para Sapochnik tiene que ser algo creíble y espectacular a la vez, con lo cual el recurso del portón es perfecto. Intuimos lo que ocurre al otro lado de la muralla. El cenita se asoma y nos confunde toda la niebla, hasta que... Y aquí nos damos cuenta de dos cosas fundamentales. Primero, el ejército de los muertos ya está aquí y probablemente todos los salvajes que estén en la parte exterior de la muralla ya estén muertos. Y segundo, debajo de la muralla algunos la escalan, otros la rompen a pedazos. Está claro que pronto o un poco más tarde esa muralla acabará cediendo. Por lo tanto, los salvajes que luchan contra esos zombies que corren como Usain Bolts están ahí como guardia de contención. Eso genera en el espectador algo que no generaba la batalla de los bastardos, y es una sensación tremenda de urgencia y falta de tiempo. Cada minuto cuenta para salvar a los salvajes restantes antes de que esa muralla se derrumbe. Por lo tanto, Miguel Sapochnik de aquí en adelante convierte absolutamente todas las escenas en un caos. Planos cortos y secuencias saturadas. Aquí la razón de por qué profundicé antes tanto en
Octubre. Alexander Nevsky es una película bélica, mientras que Octubre es casi un documental que habla de durísimas represiones, de la Revolución de Octubre y de las masacres que ocurrieron durante esa revolución. La depuración de la fotografía de Octubre la vemos finalmente patente en El acorazado Potemkin, que me parece su mejor película. Es por ello que en la Batalla de los Bastardos, Sapochnik toma como referencia a Alexander Nevsky y en la masacre de Kharkov, Octubre y El acorazado Potemkin. La Batalla de los Bastardos no era demasiado rica en lenguaje audiovisual y lo poco que utilizó la balanza de planos Sapochnik fue brutal, como el recurso que utilizaba Neil Marshall en la Batalla de Aguas Negras. Pero en Kharkov, en cambio, es obsesivo. Primero opta por usar este plano cenital de las barcas que indudablemente me recordó de inmediato a la famosa escena del acorazado Potemkin, al menos mi escena favorita, la de Odessa. No solo aparecen barcas como en Kharkov, sino que lo vital de esta escena es la masacre que está a punto de ocurrir. De hecho, los acontecimientos casi ocurren en un mismo patrón, de arriba a abajo. Ramin Djawadi opta por usar el tema del ejército de los muertos acelerado, con lo cual también la música nos causa esa sensación de urgencia. Me encanta la secuencia de todos estos planos caóticos porque tienen un cierto aroma documental. Incluso en esta escena vemos una cámara sumergirse en el agua como si hubiese un camarógrafo siendo empujado por los salvajes. Esta técnica es usada para transmitir realismo, como si realmente lo que está ocurriendo fuese verdad. Como ya comenté en la Batalla de los Bastardos, cuando Sapochnik quiere meternos dentro de una batalla o bullicio, se inspira en la cámara a ras de suelo, no solo para que el espectador se sienta dentro de la pugna, sino para dar esa sensación de hiperrealismo con la imagen, de reportaje. Lo usa en la Batalla de los Bastardos y precisamente esta escena donde la lente de la cámara se mancha de agua me recuerda indudablemente a Braveheart, película que también opta por la cámara a ras de suelo y planos muy cerrados en escenas de batallas. De hecho, explota un montón de veces el recurso de la cámara invisible, como gotas de sangre manchando la lente. Pasamos a la segunda fase y es cuando John por fin toma una decisión. Me gusta mucho que Sapochnik se tome su tiempo en esta toma porque sabemos que el tiempo apremia y John está tratando de pensar. Primero le llama a uno de sus hermanos juramentados, luego le raya la cabeza a Karsi y finalmente Tormund acaba por decidirle. Es el momento en el que John toma una decisión y lleva la iniciativa. Jon y los suyos, por lo tanto, siguen conteniendo al ejército. Pero entonces... ¿hemos olvidado las referencias bíblicas? Esta imagen es significativa. No son un puñado de muertos atacando un campamento salvaje, es un ataque organizado, es algo que tenía que ocurrir. El juicio final. Sapochnik no pierde un solo instante para hablar con la imagen. Esos son los 4 jinetes del apocalipsis. Por lo tanto, todo acaba de comenzar. Según la Biblia, los 4 primeros sellos son en efecto los 4 jinetes del apocalipsis. Por lo tanto, este momento marca el comienzo del fin. El comienzo del apocalipsis. Y Jon, como buen salvador, sabe que tienen que salvar el Vidriagón, porque si no, esos jinetes del apocalipsis serán indestructibles. He aquí donde se cierran todos los lazos que se han abierto en este episodio. Y Sapochnik lo marca con un plano secuencia, es decir, un plano de un solo disparo, es decir, un plano grabado sin cortar la cámara. Tal y como hizo el mismo Sapochnik en la Batalla de los Bastardos y como pobremente intentó Matt Shakman en Spoils of War. Sapochnik utiliza el plano secuencia cuando las cosas están jodidas de verdad, cuando empieza la verdadera acción. Y si bien este plano no me parece tan perfecto como el de la Batalla de los Bastardos, que duraba el doble por cierto, es diferente, porque en vez de avanzar progresivamente hacia el fondo, hacia el horizonte, en este plano Sapochnik nos descubre el escenario bélico. No sabes por dónde va a venir un enemigo porque no hay un horizonte, la cámara no tiene claro a dónde va Jon y parece incluso tambalearse. Me gusta muchísimo esto porque en la Batalla de los Bastardos Jon no tenía un sentimiento de urgencia, simplemente avanzaba y se tomaba su tiempo. En cambio en este plano secuencia Jon tiene prisa y la cámara parece seguirle sin aliento por el campo de batalla. De hecho, se toma el placer de reventar a uno de los zombies mientras avanza hacia su destino, que es el Vidriagón. El plano secuencia rompe con la esporádica aparición de Kungun, que a partir de ahora se une a la pugna. Y me encanta que Ramin Djawadi use el mismo motivo musical que usaba en la Batalla del Muro. Exacto, este motivo.
Y simplemente esta parte no requiere más palabras que este pasaje del Apocalipsis. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies sobre columnas de fuego. Creo fervientemente que el fuego en esta escena es metafórico, debe estar ahí, no solo por el efecto que produce el caminante apagándolo, sino porque el Apocalipsis está obsesionada con el fuego. Y ese caminante es uno de los jinetes que baja a desafiar al Salvador, y he aquí donde ocurre esto. Citando a DioScript, si quieres llegar al público, tienes que hacerlo con tus personajes. Esta escena no solo es el sacrificio de un valiente para que Jon pueda conseguir el vidriagón. Esta escena es la catarsis de un personaje que hemos conocido en este episodio. Un personaje que minutos antes decía esto. That's our enemy. That has always been our enemy. El personaje que era sin lugar a dudas el más desconfiado de todos los salvajes, que decía que Jon era su enemigo, su verdadero enemigo. Ese personaje que además es un puto cenita que todos odian por ser caníbales. Es el que decide tomar la decisión más dura del episodio, cerrar el portón y dejar morir a miles de sus hermanos al otro lado de la muralla para poder salvar a aquellos que están al otro lado del mismo. Es el único que acompaña a Jon para poder salvar el vidriagón y que su gente tenga una pequeña oportunidad de salvarse contra los caminantes, sabiendo que va a morir. Porque los caminantes son indestructibles. Esa acción es la consecuencia de otras muchas, y al final lo que nos queda es un tipo del cual ni sabíamos su nombre, sacrificándose por un tipo que conoce desde hace media hora, porque quiere salvar a su gente. Y eso significa muchísimo. Y Sapochnik te lo plantea así. A tomar por culo. Da igual quién o qué seas, porque por mucho trasfondo que tenga tu puto personaje y por mucho que haga, no significa nada contra la amenaza global que supone el ejército de los muertos. Decide acabar con su vida de esta manera, sin una muerte épica siquiera, porque es crudo, es real, es lo que pasaría en una situación real de estos parámetros. No eres un héroe, eres un pequeño hombre, enfrentándose a una fuerza increíblemente superior. Y esto nos lleva al combate gato-ratón que se produce entre Jon y el caminante blanco. Sapochnik define esta escena como una persecución parecida a Tom y Jerry, porque Jon no tiene ni una sola posibilidad contra el caminante blanco. De hecho, evita la confrontación porque lo único que quiere es el vidriagón. Llega un momento en el que incluso trata de meterle un puñetazo, porque se ve desesperado y completamente desarmado. Y claro, fracasa. Esto es Juego de Tronos, y joder, esta escena es muy Juego de Tronos. Durante un momento pensamos que Jon puede morir, y Sapochnik quiere decirnos que en efecto va a hacerlo. A partir de este momento la escena se va completamente a por Jon y empatizamos con él, y es ese momento de saturación mental, ese pitido que sonaría en nuestra cabeza en esa situación, es desesperanza, es que esto se ha acabado. Pero Jon usa su último aliento para coger garra, levantarse y enfrentarse al caminante blanco, con una espada que probablemente se rompa. De hecho, Jon sabe que esa espada se romperá, pero aún así lo hace por algo que él mismo decía antes, por sus valores. Y entonces viene el segundo punto de giro de toda la secuencia. Garra está hecha con acero valirio. Y el acero valirio es como el vidriagón, por lo tanto, puede matar caminantes. Y ¡bam! El caminante está flipando y Jon está flipando. Y me gusta lo que le ocurre al sonido en esta escena, porque Jon se carga al caminante y esa losa que pesaba sobre el sonido se va. Y lo volvemos a escuchar todo claro, como si el caminante estuviese oprimiendo el sonido de la escena. Y el Rey de la Noche mira fijamente a Jon, porque es la primera vez que ha visto morir a uno de los suyos, y por lo tanto, esta mirada que le echa Jon se corresponderá con lo que ocurrirá en la escena final. ¿Recordáis lo que os dije de que el tema de la Guardia de la Noche sonaba en un modo menor como inseguro? Pues bien, aquí el tema acaba degenerándose completamente y lo escuchamos en un modo menor, pero esta vez con un acompañamiento triste, certificando la derrota definitiva de los salvajes.
Y esta escena es pura magia. Porque a Karsi no la mata un caminante, no la mata un zombie, la mata un grupo de niños muertos. ¿Por qué? Bueno, esta escena lo define todo. I'm right behind you, I promise. Go on. Antes que nada, Karsi es una madre que ama a sus hijos más que a nada. Y en esta escena utilizan a niños muertos que indudablemente le recuerdan a sus hijas para que ella muera de una manera completamente ingrata, incapaz de asesinar a unas bestias con forma de niños inocentes, incapaz de defenderse de algo que ya no es vivo ni colorido, de algo degenerado y terrible. Una de las muertes más duras de Juego de Tronos, porque además Karsi parecía un personaje que podía incluso suplir a Ygritte, sobre todo por esas escenas con Jon, pero es una más que se esfuma con el ataque de los muertos. Otra muerte poética. Me encanta esta reacción de Jon porque me recuerda a la de la batalla de los bastardos, cuando Tormund se acerca a ayudarle, al igual que Ed. Y entonces, al igual que antes, otro pasaje de la Biblia que de hecho se corresponde con el que decía anteriormente. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y no hay que decir mucho más, eso lo resume todo. La masacre ya está hecha, los muertos ya han tumbado la muralla, y ahora sí, es momento de correr. Final de la masacre y los espectadores obtenemos la perspectiva de Jon Snow. La perspectiva de un Jon Snow aterrorizado por lo que ve y va a ver, impotente por los salvajes que siguen siendo masacrados en la orilla, impotente por la cantidad de cadáveres que sigue viendo en el muelle. Suena de nuevo el tema de la guardia en modo menor, para transmitir esa derrota y tristeza de Jon, que se apaga con la llegada del Rey de la Noche. Me gusta de hecho que mientras vemos esta escena, se vea en efecto al Rey de la Noche al fondo caminando hacia el muelle. De hecho, el caminante que va con él se separa y va hacia un lado, para dejar al Rey de la Noche solo intimidar a Jon. Y como ya dije anteriormente, dejemos a Ezequiel iluminarnos con su pasaje 37.1. Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. El Rey de la Noche resucita a todos los salvajes fallecidos, haciendo referencia, esta vez sí, a Satanás en el apéndice número 20, seduciendo y resucitando a Gog y a Magog, junto con todas sus bestias para enfrentar a Jesucristo. La mirada del Rey de la Noche es intimidante y desafiante, y su gesto, como define David Benioff, es un gesto de director, levantando las manos como si estuviese dirigiendo una orquesta, como si estuviese dirigiendo los movimientos de todos esos muertos como sus títeres personales. Es una completa declaración de intenciones, terrorífica y atroz. Y mira fijamente a Jon mientras lo hace porque sabe que es el único que puede plantarle cara, ya que anteriormente vio cómo asesinaba a uno de sus poderosos caminantes. Es una muestra de poder y respeto. Por eso es tan absolutamente brutal y brillante este momento, porque necesitamos silencio y gestos para emocionarnos, para transmitirnos y para contar. Algo que, como decía antes, hace justicia a Eisenstein y su forma de hacer cine. Made in Miguel Sapochnik. Me encanta, por cierto, que Sapochnik recuerde la boda roja y opte por el silencio, por el que también optaba David Nutter en ese episodio. Es un final crudo,
un final Juego de Tronos, donde miles de muertos observan desde la bahía esa solitaria barca de vivos aterrorizados. Si Juego de Tronos fuese una referencia al libro del Apocalipsis, aviso de spoilers, tendríamos final Disney, que es muy probable que pase. Pero bueno, eso ya lo examinaremos en algún otro vídeo. Toda la masacre de Hardhome es una referencia clarísima al juicio final. No hay opción a batalla, es algo que Jon trata de contener como héroe divino, pero incapaz de vencer, se retira, tal y como hizo Jesucristo en el Armagedón, para vencer luego finalmente a todas las bestias y Satanás en el apéndice número 20 llamado Derrota, que Juego de Tronos yo la vaticino como la victoria contra los caminantes blancos. Es una absoluta pasada de episodio, el debut magistral de Miguel Sapochnik, omitiendo el anterior episodio, que iniciaría la pugna maniqueísta, la batalla entre el bien y el mal, que decidirá la 8ª temporada de Juego de Tronos. Gracias Manny, gracias San Juan y gracias Miguel Sapochnik. Sin mucho más, me despido. Un saludo y Valar Morghulis.